Aquí tenemos un triángulo rectángulo y lo que queremos hallar, ¿cuánto es el valor del seno de este ángulo? Ustedes saben que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Y este ángulo es la sumatoria de dos ángulos, alfa más beta. Entonces, el seno va a ser la sumatoria del cateto opuesto de este ángulo y el cateto opuesto de este ángulo. Pero aquí vemos que el triángulo formado por el ángulo beta no es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a prolongar ese triángulo para convertirlo en rectángulo. Ya, este ángulo es de 90 grados, entonces ya convertí este triángulo en un triángulo rectángulo. Ahora simplemente voy a prolongar eso hasta acá. Ahora sí, este cateto del triángulo formado por el ángulo de inclinación alfa va a ser igual al seno del ángulo por la hipotenusa. Pero la hipotenusa, fíjense, que es el cateto adyacente del triángulo formado por el ángulo de inclinación beta. Y el cateto adyacente es el coseno de beta por el valor de su hipotenusa. Ahora en este triángulo de arriba vamos a prolongarlo de esta forma. Creamos un triángulo un poco más pequeño, en donde por geometría sabemos que este triángulo tiene el mismo ángulo de inclinación de alfa. Y aquí lo que quiero encontrar para hacer equivalencia con toda esta longitud es el cateto adyacente de este ángulo de inclinación, o sea, coseno de alfa por la hipotenusa. En este caso de este triángulo pequeño, la hipotenusa llega a ser el cateto opuesto del triángulo formado por el ángulo de inclinación beta. Y el cateto opuesto es seno de beta por la hipotenusa, h. Entonces vemos que esta distancia es igual a esta distancia. Con eso concluyo de que el cateto opuesto de la sumatoria de ángulos alfa más beta es igual al coseno de alfa por el seno de beta por la hipotenusa más esta longitud, seno de alfa por coseno de beta por hipotenusa. Si hablamos de seno y este es el cateto opuesto, debemos dividirlo entre la hipotenusa del triángulo. Aquí lo que puedo hacer es, esto es lo mismo, voy a factorizar hipotenusa más el seno de alfa por coseno de beta sobre la hipotenusa, y vemos que podemos simplificar, lo que me da como resultado que el seno de la sumatoria de los ángulos del triángulo es igual a coseno de alfa por seno de beta más seno de alfa por coseno de beta.